El perdón es el primer paso hacia la restauración de toda relación dañada. Repito, el perdón es el primer paso para la restauración de toda relación dañada. Continuamos en esta serie de desviaciones divinas hacia tu destino y este domingo estuvimos viendo acerca de la importancia que conlleva lo que es el perdón para que podamos de alguna forma salir de situaciones en nuestras vidas en las que quizá hemos estado por algunos años o meses, no sé. Y decíamos que el perdón es fundamental. Hablábamos de que es posible que no podamos estar cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas, ya que quizá no hemos aprendido a perdonar y quizá la falta de perdón sea un estilo de vida para muchos. Ahí la importancia de que podamos aprender a perdonar. Y durante la reunión este domingo hablábamos acerca de que existen dos tipos de perdón. En la reunión desarrollamos el aspecto de que el primer tipo de perdón es cuando yo decido perdonar aunque la otra persona no perdone, aunque la otra persona no acepte mi perdón, aunque la otra persona de alguna forma quizá ya haya muerto, pero hablábamos de la importancia de este perdón unilateral, es decir, que es de un solo lado. Y hoy quisiera estar tratando el aspecto para concluir el tema que estuvimos desarrollando en la iglesia, en ambas reuniones, hablando del segundo tipo de perdón, el cual es cuando este perdón es pactado, es decir, ambas partes hacen las paces y se perdonan mutuamente. Nuestro personaje principal en esta serie, José, había perdonado en su corazón a sus hermanos, después de alguna forma haber estado experimentando un sinfín de situaciones que lo llevaron a una cisterna, que lo llevaron a ser esclavo en un hogar, en una casa de Potifar, y llegar a caer en una celda, en una prisión, donde él pudo experimentar, aún en medio de la situación difícil, pudo experimentar la presencia de Dios. Sin embargo, como decíamos en la reunión, creo que uno de los fundamentos o una de las bases o ingredientes del por qué la presencia de Dios estuvo con él siempre es de que en su corazón había un sentido de perdonar, de no cargar en sí el rencor del haber sido maltratado por tanto tiempo. 13 años prácticamente. 13 años hasta que él se es presentado con el faraón e interpreta el sueño que éste había tenido. Y llega el momento en que él tiene el encuentro con sus hermanos y se desarrollan una serie de entrevistas con sus hermanos, una serie de pláticas en las cuales él en primera instancia no revela a sus hermanos que él era José. Él no se presenta como su hermano de ellos, sino que se presenta simplemente como un gran gobernador de Egipto y como que él de alguna forma empieza a probar a sus hermanos para realmente probar que ellos han cambiado. Y como que él juega un poquito con los sentimientos, quizás no sea la palabra jugar, pero de alguna forma les presenta ciertas opciones a sus hermanos para realmente ver si ellos, sus hermanos, habían madurado. Usted recordará que de repente ponen una copa de oro en la bolsa de su hermano Benjamín, en fin, para ver qué hacían sus hermanos, si lo iban a desamparar como lo desampararon a él 13 años antes, en fin, como que José está de alguna forma probando el carácter de sus hermanos para ver si realmente había un cambio en ellos, para que de alguna forma pudieran hacer un pacto con ellos. Y hay algunos aspectos que quiero que veamos acerca de cómo podemos entender si el perdón ha sido genuino. Y son algunos aspectos en la vida de José que quiero que veamos rápidamente. Y el primer aspecto es que ahí el número 1 en sus notas, si puede sacar la guía por favor del Centro Mundial de Oración, dice número 1, el perdón
es genuino cuando no involucro a otros en el problema. El perdón es genuino cuando no involucro a otros en el problema. Y hay un pasaje muy interesante ahí en Génesis 45:1, voy a dar lectura. Y quiero que escuche bien esto. Dice la palabra, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Quizás nos podamos pasar por desapercibido este momento tan importante. Era el momento en que José se iba a revelar a sus hermanos. Él les iba a decir, yo soy José, su hermano a quien ustedes vendieron. Pero me llama mucho la atención la actitud que José tiene. Y por eso digo que es algo genuino lo que él estaba queriendo mostrar a sus hermanos. Él no quiere exponer a sus hermanos ante los egipcios. Él no quiere hacerlos ver mal, sino que José saca a los egipcios. Ellos no tenían nada que ver en este asunto familiar, y José los saca de donde él se encontraba. Repito, José no pone en ridículo a sus hermanos, no los expuso, y es algo muy, muy interesante, muy precioso, que muchas veces usted y yo hemos cometido. Cuando de alguna forma queremos arreglar algo con alguien, metemos a otros e involucramos a otros, queremos que otros sepan que yo tengo la razón para que vean que ellos estuvieron mal, y cometemos el error. Y digo cometemos porque lo hemos hecho. Tratamos de involucrar a muchos en un asunto y tratamos de quizá hacernos ver bien nosotros y poner mal a la otra parte. Pero es bien interesante que José lo saca a los egipcios fuera de la cámara donde ellos estaban, y simplemente se revela a ellos. Y podemos ver entonces que una muestra de un perdón genuino es que no trato de exponer a la otra parte para yo sentirme bien. Y esto requiere obviamente madurez. Y son aspectos que en algún momento de nuestras vidas hemos cometido. Errores que hemos cometido. Pero eso es algo bien interesante que vemos en la forma en que José trató con sus hermanos. No los quiso exponer, no los quiso decir, miren, ellos me vendieron, ellos me hicieron esto, pero miren, ahora yo soy el jefe y ellos me están sirviendo. No, sino que fue algo tan genuino, algo tan hermoso, una experiencia que José tuvo con sus hermanos. Y obviamente José llora. Y dice la Biblia que lloró de tal forma que muchos en Egipto se dieron cuenta que estaba llorando. Quizás no se dieron cuenta porque estaba llorando. En el versículo 2 te puede ver eso. Pero el hecho es de que en ese momento él arregla el asunto con su familia de una forma particular. Y esto me lleva al segundo aspecto. El perdón es genuino cuando hago sentir a gusto a la otra parte. Génesis 45:4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Dice, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. En este aspecto, cuando José se revela a sus hermanos, él llora y luego pide que se acerquen a él. No vemos que él les recrimine nada, no les dice por qué lo hicieron, qué los movió a hacerlo. Ya ven ahora que ahora ustedes están arrodillados ante mí. No, de ninguna manera, sino que me llama mucho la atención esa actitud genuina de José cuando él les pide, acérquense a mí. Ahora acérquense a mí. Y vemos aquí que él hace que ellos se sientan a gusto, ellos se sientan bien, no los trata mal, no los maltrata, sino que los hace sentir de alguna forma que están en buenas manos, no les va a pasar nada. Ellos van a ser cuidados, ellos van a ser atendidos, se les va a ayudar, van a estar de alguna forma. José les quiere hacer sentir que ellos están bien, que lo que ha sucedido es porque Dios está permitiendo todo eso. Dios permitió todo eso para un bien que en el momento ellos no entendían.
pero al fin y al cabo Dios tenía planes muy especiales, no solamente para José, sino para toda la familia de José. Simplemente José fue un vehículo, José fue el medio por el cual Dios bendijo a su familia y bendijo a toda una nación de Egipto y a todo el mundo conocido en aquel entonces. Pero una muestra de un perdón genuino es que no tratamos, y vaya que lo hemos hecho, no tratamos de hacer sentir mal a la otra parte, sino que la idea aquí es de que ellos puedan entender y puedan ver todo el espectro abierto, todo el plan que Dios estuvo desglosando en esos 13 años y hacerles ver, ¿saben qué? Todo esto fue porque Dios así lo quiso. Ustedes tramaron contra mí algo, pero fue la voluntad de Dios. Entonces, un perdón genuino es que hacemos sentir a la otra parte bien. Y esto me lleva al tercer punto rápidamente. El tercero es de que el perdón es genuino cuando ayudo a la otra parte a perdonarse a sí mismo. El perdón es genuino cuando ayudo a la otra parte a perdonarse a sí mismo. Génesis 45:5 dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. De inmediato José les hace ver que ellos no tuvieron culpa. Y esto es bien interesante. Quizá lo que muchas veces podemos hacer es hacer sentir culpables al otro, hacerle sentir que él tuvo la culpa, hacerle sentir que ellos se equivocaron, y esa es nuestra manera de ser muchas veces, pero viendo esta historia aprendemos, y me incluyo, aprendemos que el perdón es genuino cuando ayudo a la otra parte a sentirse o a perdonarse a sí mismo. José no les recrimina, José no les dice, es que ustedes esto, ustedes aquello, se quisieron burlar de mí, pero mírenme, se cumplieron mis sueños. No, Señor. Él les dice, ahora pues no os entristezcáis. O sea, no se sientan mal. Y vaya que hicieron mal, vaya que se portaron mal. Pero la actitud de José es lo que quiero que retengamos ahorita. Él les dice, está bien, no se entristezcan, no les va a pasar nada mal. Ahora hay que entender de que Dios planificó todo esto por un propósito mayor al que ustedes y nosotros, y yo podemos entender. Hasta ahorita lo vamos entendiendo, pero no se sientan mal. Y vaya, eso es perdón. Y son aspectos en los que, hermanos, como cristianos muchas veces, me incluyo, debemos estar aprendiendo y debemos ir madurando, de que nuestra forma de permitir de que Dios toque mi vida, la forma de ver que realmente hemos madurado, hemos crecido en el caminar con Cristo, es el hecho de que si realmente hemos perdonado, la idea es que no hagamos sentir mal a la otra parte, no tratemos de avergonzar a los otros, sino que de alguna forma podamos hacerles sentir bien. O sea, si realmente hay un perdón, a veces es bueno cuando usted haya una relación rota, quizá con su esposo, con su esposa, y quizá usted entienda el propósito de Dios en ese asunto, usted pueda decirle, ¿sabes qué, mi amor? Quizá no entendíamos hace tiempo atrás lo que estábamos viviendo, pero ahora podemos entender, ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos escuchado la palabra de Dios, ahora podemos entender de que los planes de Dios son más grandes que nosotros. Quizá ahorita, a raíz del problema que tuvimos, mi amor, a raíz de lo que hemos estado experimentando estos años, a raíz de ese problema, nos hemos acercado a Dios, nos hemos acercado a la iglesia. Ahora conocemos de Dios. Antes quizá no lo conocíamos personalmente, pero a través de esta relación problemática, a través de este problema que hemos tenido, nos hemos acercado a Dios. Y eso es lo que vale. Y decir, bueno, a raíz de eso, ahora entiendo que Dios tenía un plan para nuestras vidas. Y no sé, quizá podamos entrar en razón, podamos entrar
en algún tipo de entendimiento de que los planes de Dios, los propósitos de Dios, de hecho la Biblia dice que los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Nuestros pensamientos son muy egoístas. A veces pensamos que somos los únicos en el universo y que todo gira en torno nuestro. Y todo debe estar mal y yo estoy bien. Y si todo está mal y yo estoy bien, entonces me deben hacer caso a mí. Y nos portamos muy egoístas. Y lo digo, nos portamos. Pero en la palabra de Dios podemos estar aprendiendo, sin importar cuántos años tengamos en el Evangelio, podemos aprender de que realmente nosotros entendamos de que los planes de Dios son mucho mayores. Y los planes de Dios, créanme que no son egoístas, los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios a veces pensamos que ya los conocemos, pero a la medida en que vayamos conociéndole a Él, al Señor, sabe que nuestra vida cambia, nuestra manera de pensar cambia, nuestra perspectiva de la vida cambia. Y a manera de conclusión, si mantenemos la mentalidad de que me la hiciste, te la voy a hacer, o si anhelamos que la otra parte o la otra persona que te dañó viva en miseria y con cargo de conciencia por lo que te ha hecho, sabe que muchas veces es posible, o más bien es posible, que estés bloqueando el mover de Dios en tu vida. Si en nosotros todavía existe ese sentimiento de que ojalá le vaya mal a la persona y ojalá se pudra, y quizás escuche fuerte esto, pero muchas veces se puede pensar así. Si yo te diga, no, ojalá que les vaya mal, ojalá que se enferme, ojalá que... miren, si existe ese tipo de pensamiento en nosotros, créanme, la bendición de Dios para nuestra vida se bloquea. El plan de Dios se detiene. El plan de Dios se bloquea. Y creo que un factor que ayudó para que José experimentara la presencia de Dios en la cisterna, experimentar la bendición de Dios siendo esclavo en la casa de Potifar, experimentar la bendición de Dios en la celda, en la prisión, es porque había en él un sentido de perdón unilateral. ¿Saben qué? Yo decido perdonarlos. Pero cuando los tenía enfrente, él hizo todo lo posible para que fuera un perdón de pacto. Hicieron las paces. Tanto así que se les permitió vivir a los hijos de Jacob, es decir, a los hermanos de José, se les permitió vivir en Egipto. Así que Dios dice que la venganza es de Él. No nos corresponde vengarnos, no nos corresponde esperar que de alguna forma les vaya mal, sino que nos corresponde perdonar. Y cuando perdonamos, podemos tener la confianza de que el favor de Dios estará con nosotros en todo tiempo. Y para conversar ahí en su grupo familiar, le pregunto, ¿será posible que mi situación actual sea a raíz de falta de perdón genuino en mi vida? Repito, ¿será posible que mi situación actual sea a raíz de falta de perdón genuino en mi vida? Quizá usted diga de aquí, de los labios para afuera, de los dientes para afuera, sí te perdono, pero por dentro hay un anhelo de odio, un anhelo que le vaya mal, un anhelo de venganza. ¿Sabe qué? Lo interesante aquí es de que Dios conoce de los dientes para atrás. Dios conoce cómo pienso, Dios conoce nuestro sentir. Entonces, y como sabemos que Dios es quien obra de toda buena dádiva, de todo don perfecto, de desciende de Dios, entonces yo prefiero estar bien con Dios. Entonces yo prefiero perdonar, prefiero soltar la situación y dejar que Dios obre. Pero importantísimo que aprendamos a perdonar. Pero perdonemos de una forma genuina y que Dios nos ayude. Y me incluyo, que Dios nos ayude. Porque somos muy egoístas muchas veces y pensamos que todo es por nosotros. Y créanme que no es así. Dependemos de Dios, dependemos de la gracia de Dios. Pero recordemos que la gracia de Dios se puede detener a nuestro favor. El favor de Dios se puede detener a nuestro favor si conservamos esa falta de perdón en nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias porque tú nos enseñas a perdonar. Gracias porque tú nos perdonaste primero.
y porque tú nos perdonaste primero, podemos también perdonar a otros. Y gracias por este ejemplo de Jesucristo, que Él nos perdona, que Él perdonó aún en la cruz a aquellos que lo golpearon, a aquellos que lo mataron. Y gracias por la vida de José también, que hemos aprendido que es importante también perdonar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por tomar el tiempo de estar en este grupo familiar, de tomar este tiempo viendo este video. Yo le invito para que se suscriba y para que le ponga un like, un me gusta al video. Si lo puede compartir, sería de mucha bendición para el canal del Centro Mundial de Oración. Yo le invito para que le llame a familiares en Estados Unidos, donde quiera que ellos se encuentren, mándeles un WhatsApp, mándeles la liga. Aquí también abajito hay uno que dice compartir. Y ahí en el compartir, quizá usted también, no sé si se pueda, pero creo que usted lo puede enviar también por correo electrónico, algo así, de algún familiar que usted tenga, en fin. O llámeles y dígales, métete a YouTube en el canal Centro Mundial de Oración y pueden ahí accesar y poder suscribirse también. ¿Sabe qué? Dios le ama y Dios tiene propósitos muy especiales para nuestras vidas. Y yo le invito para que sigamos adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga, les amamos.